La resistencia eléctrica. Se define la resistencia eléctrica como la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente de electrones, al flujo de electrones. Aquí lo representamos. Cuando están pasando los electrones por un conductor, siempre hay una oposición. Esa manita que está allí representa la resistencia eléctrica. Y este símbolo es la letra griega omega, representa a la resistencia eléctrica, ¿De qué depende la resistencia eléctrica? Depende de 4 factores. El primero, la naturaleza del conductor. No es lo mismo que los electrones pasen por la plata, que lo hagan por el hierro, por el oro, por el cobre o por cualquier otro metal. El mejor conductor que existe es el oro. Le sigue la plata, luego el cobre y luego los demás. ¿Por qué no se utiliza el oro en los cables de conducción eléctrica? Se roban el cobre, imagínense si no se van a robar el oro. Después del oro es la plata, también. Si pusieran conductores de plata, cables de plata, se los iban a robar. La longitud del conductor. No es lo mismo que los electrones fluyan 1 metro a que tengan que fluir 10, 20 o 30 metros. A mayor longitud, mayor resistencia. Su sección o área transversal, su grosor pues. No es lo mismo que pase por un cable delgado a que lo haga por un cable más grueso. Como un auto. No es lo mismo que el auto vaya en una carretera de un solo carril a que vaya en una carretera de 3 carriles, por ejemplo. La temperatura. En los metales su resistencia aumenta casi en forma proporcional a la temperatura. No es lo mismo que los electrones fluyan por un cable frío a que lo hagan por un cable caliente. Cuando pasan por el cable caliente presentan mayor resistencia, se detienen más, los detiene más ese cable caliente. Clasificación de los materiales según su conductividad, lo que hemos estado platicando a lo largo de esta presentación. Un buen conductor sería algo así como una pista lisa. El electrón, este personaje, se puede desplazar fácilmente. ¿Quiénes son buenos conductores? Aquí lo tenemos, lo hemos estado manejando ya durante todo este tiempo. Un mal conductor sería como una pista con baches, que presenta mucha dificultad al paso de esta persona con sus patines. Y un aislante es el cuerpo que definitivamente le prohíbe, le impide el paso a la corriente eléctrica. Este electrón no puede pasar. Y los aislantes también ya hemos estado hablando de ellos, aquí están algunos ejemplos. El siguiente concepto que vamos a trabajar es el de resistividad. Al estudiar las características de la electricidad, se ha encontrado de manera experimental que la resistencia de un alambre metálico es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de su sección transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que la resistencia de un conductor eléctrico, de un alambre conductor, va a cambiar según la longitud del alambre. O sea, que si trabajamos un alambre con el doble de longitud, la resistencia también será el doble. Si al contrario, la longitud del cable es la mitad del inicial, la resistencia también será la mitad de la inicial. Y que si se incrementa el área de su sección transversal, es decir, su grosor, la resistencia va a disminuir. Y esto es lógico, si se incrementa el área de la sección transversal, es como si hiciéramos una carretera el doble de ancha para los autos serían los electrones, entonces se pueden mover con mucho mayor facilidad. Y esto lo representamos así. La resistividad se representa con la letra R, esta es una constante de resistividad, y esta es la longitud del cable y el área de sección transversal, el grosor. Y aquí hago mención a esto, es la resistividad, y esta resistividad va a depender del material que se usa. Es decir, no es la misma resistividad en el cobre, que en el oro, que en la plata o que en cualquier otro material. Acá represento esto gráficamente. Los electrones que se van desplazando, el área de sección transversal o grosor y la longitud. La fórmula que acabamos de escribir y lo que significa cada símbolo. Mencionaré que las unidades de medición de la resistividad son ohm por metro. En diapositivas anteriores explicamos que la resistencia eléctrica es afectada por la temperatura.
Si quiero calcular la resistencia tomando en cuenta la temperatura, es decir, me lo dan como un dato, voy a utilizar esta expresión, esta fórmula. ¿Qué significa? La resistencia del conductor a cierta temperatura por 1 más alfa. Alfa es este símbolo y significa el coeficiente de temperatura de la resistencia del material conductor por la temperatura, la variación de temperatura normalmente. Aquí están las unidades para cada uno de ellos. Y les doy unos valores de coeficiente de temperatura para algunas sustancias. Por ejemplo, el acero es de 3 por 10 a la menos 3, 1 sobre grados centígrados, y así para otros más. Haremos un ejercicio donde utilicemos esta fórmula. Número 1 y único de hecho. Determina la resistencia de 2400 centímetros de alambre de plata que posee un diámetro de 25 centímetros. No me están dando el área, me están dando el diámetro. Por lo tanto, voy a partir con eso, encontrando el área a partir de este diámetro. Entonces, nuestros datos son la resistividad, que es de 1.59 por 10 a la menos 8 ohm por metro. La longitud, que es de 2400 centímetros, convertidos a metros son 24, ya saben el proceso de conversión. El diámetro, que es de 25 centímetros, lo necesito a metro, equivale a 0.25 metros, también aquí está el factor de conversión, y escribimos la fórmula. La fórmula me dijeron que la resistividad es igual a la constante de resistividad por la longitud entre el área. Este no es 1, es L, es la longitud, es una letra L minúscula. Pero no puedo continuar porque no conozco el área, conozco el diámetro como dije al principio. Por lo tanto, encontramos primero el área. Ya trabajamos esta fórmula. El área es igual a pi por radio al cuadrado. Pero tampoco conozco el radio, conozco el diámetro. Si hacen memoria, el diámetro es la mitad de la circunferencia, entonces el radio es desde el 0 a cualquier punto de la circunferencia, mide la mitad del diámetro, es decir, la mitad de 0.25 y eso es 0.125. Por fórmula me dicen que lo debo de elevar al cuadrado y luego multiplicar por pi, que es 3.1416. Realizamos entonces esa multiplicación. Repito, elevamos primero al cuadrado y luego se multiplica por 3.1416. El resultado que obtenemos será 0.04908 metros cuadrados. Ese es el área o sección transversal, como le quieran llamar, o grosor simplemente de ese alambre. Ahora sí, sustituimos y tendremos que la resistividad es igual a multiplicar 1.59 por 10 a la menos 8 ohms por metro, que es el valor de la constante y lo anotamos aquí, por la longitud, que es 24 metros, entre el área, que es el dato que acabamos de encontrar, 0.4908 metros cuadrados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir 24 entre este valor y al resultado lo multiplicamos por 1.59 por 10 a la menos 8. Y de eso vamos a obtener un valor de 7.775 por 10 a la menos 6 ohms. Compruébelo haciendo ustedes las operaciones. Ahora sí, a partir del concepto de resistencia y de resistividad vamos a entrar a la llamada ley de Ohm. Les tengo un pequeño video de un poco más de 2 minutos donde se explica esta ley de Ohm. Aparte de que la ingeniero lo hace bastante mejor que yo. Veámosla y escuchémosla con atención. El tema de hoy es la ley de Ohm. Para poder entender la ley de Ohm es necesario primero tener claro los conceptos de corriente, voltaje y resistencia, que son las magnitudes que se relacionan en esta ley. La corriente es el movimiento de los electrones a través de un conductor. En este caso lo voy a representar con un balón de fútbol americano. El voltaje o diferencia de potencial es la fuerza con la que se mueven los electrones a través del conductor. En este caso será representada por la fuerza que tiene el niño para lanzar el balón de fútbol. Por último tenemos a la resistencia.
que es la oposición al paso de los electrones, y muy fácilmente en este caso la representaremos con el viento. Ahora sí, preguntémosle a George Ohm en qué consiste la ley que él postuló. Por supuesto, el postulado indica que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. ¿Comprendieron? O sea, si el niño lanza fuerte el balón y no hay viento en contra, este irá muy rápido. Lo mismo sucede con la corriente. Si es que hay bastante voltaje y no hay mucha resistencia, habrá mucha corriente. Si el niño lanza con menos fuerza, la pelota irá más lento. Esto quiere decir que si hay menos voltaje, habrá menos corriente. Si el niño mantiene la fuerza, pero hay viento en contra, la pelota disminuirá su velocidad. Por lo tanto, si se mantiene el voltaje, pero aumenta la resistencia, la corriente disminuye. Como consecuencia podemos decir que las fórmulas de la ley de Ohm son: voltaje es igual a intensidad por resistencia, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia y resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. ¿Se entendió esta vez? Bueno, nada más para agregar, esta ley fue propuesta por el señor que ahí se menciona, George Simon Ohm. Él trabajó 3 variables, ya lo vieron, la resistencia, el voltaje y la intensidad. Y encontró que la intensidad es directamente proporcional al voltaje, como lo dijo la ingeniera, e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que si aumento la intensidad de corriente, el voltaje también aumentará, o al revés. Si disminuyo la intensidad de corriente, el voltaje también disminuirá. Eso significa la proporción directa. Y cuando dicen que la proporción es inversa, que en este caso la intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia, quiere decir que si aumentamos una, la otra va a disminuir de manera proporcional. Si aumentamos al doble la intensidad, la resistencia disminuirá a la mitad. Si disminuimos a la mitad la intensidad, la resistencia se incrementará al doble. Eso significa lo que vimos en el video. Y vamos a trabajar una fórmula derivada de esta, y de la cual vamos a obtener otras 2 variantes o despejes, pero eso será un poquitito más adelante. Voy a hacer algunas precisiones sobre esta ley de Ohm. La primera, así como se expresó, en realidad no sería una ley, sino que sería la definición de resistencia. Si la quiero hacer como una ley, entonces la tendríamos que expresar de la siguiente forma. Tendríamos que decir que la corriente a través de un conductor metálico es proporcional al voltaje aplicado. O sea, que la resistencia es una constante, independiente del voltaje. Esto es para los conductores metálicos. Segunda precisión. Hay materiales o dispositivos que no cumplen con la ley de Ohm. A esos se les llama materiales no óhmicos. Pero aun cuando no cumplen con la ley, estos sí cumplen con la definición de resistencia. Y en estos casos R, la resistencia, no es una constante y va a depender del voltaje aplicado. Y última precisión, la unidad para la resistencia se llama ohm y se va a representar con la letra griega omega.